ahora, chicos, vamos a ver aparato respiratorio parte 2, ¿ya? Vamos a terminar de ver las fosas nasales y vamos a ver un poco de la tráquea. Entonces, el día de ahora vamos a ver la porción olfatoria de las fosas nasales, ¿ya? Entonces, tenían ustedes su imagen a la derecha de una fosa nasal, ¿ya? Que tenía sus tres partes, si ustedes recuerdan, el vestíbulo, la porción respiratoria y la porción olfatoria. Vamos a ver la porción olfatoria. Esta de acá representa 1/3 de la superficie de la fosa nasal. Representa el tercio superior de la fosa nasal. Tendría que ser este que está acá, ¿ya? Está, fíjense, en contacto con el techo de la fosa nasal y con el bulbo olfatorio. Ahí está la porción olfatoria de la fosa nasal. Okay. ¿Qué es lo que va a contener? Contiene mucosa olfatoria, chicos. Ya, no se olviden. La mucosa olfatoria se encuentra en la porción olfatoria de la fosa nasal. ¿Ya? Y esta mucosa olfatoria, no se olviden, va a estar conformado por dos componentes. Va a tener también, al igual que la mucosa respiratoria, lo mismo, va a tener un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y el segundo componente de la mucosa olfatoria va a ser un tejido conectivo laxo subyacente. ¿Ya? Este tejido conectivo laxo, chicos, tiene sus características y es bueno que lo anoten. Número 1, tiene a la glándula de Bowman, ¿ya? Va a poseer a la glándula de Bowman. La glándula de Bowman, y también va a tener fibras nerviosas o axones, si ustedes quieren. Ya tiene fibras nerviosas o axones, tanto mielínicos como anielínicos, o sea, con vaina de mielina o sin vaina de mielina. Dos tipos tiene. ¿Ya? Entonces, ese tejido conectivo laxo subyacente, esas tres cosas, anótenlo, contiene, ¿ya? Una glándula que se llama glándula de Bowman, la va a contener, y también fibras nerviosas. ¿Ya? Bien. Ok. Les vuelvo a recalcar otra vez, cuando ustedes hablan de mucosa, siempre tienen que hablar del epitelio de revestimiento y el tejido conectivo subyacente. Siempre. Esos dos engloba siempre la mucosa. No se olviden. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, el epitelio, chicos. El epitelio, habíamos dicho que la mucosa respiratoria está formada por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. En ese epitelio vamos a encontrar 4 células. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que saber. En el epitelio, ¿se acuerdan de la mucosa respiratoria? Que era la otra, la que vimos en la anterior clase. Encontramos 5 tipos de células. Aquí en la mucosa olfatoria encontramos 4, ¿ya? 4. La primera y la más importante se llama, ¿ya?, la célula olfatoria, ¿ya? También su otro nombre es célula receptora olfatoria, ¿no? Su nombre más completo, o simplemente célula olfatoria, ¿ya? Después, chicos, vamos a tener otras células que se llaman células de sostén o de soporte, es lo mismo, ¿ok? Y luego vamos a tener células basales y células en cepillo. ¿Ok? Son las 4 células que vamos a encontrar. No se olviden. ¿Cuál es la característica de la célula olfatoria? Las células olfatorias, chicos, son en realidad neuronas bipolares. Ya son neuronas bipolares, las células olfatorias. Y no se olviden que las neuronas se las clasifican de acuerdo al número de prolongaciones que tenga. A ver, si una neurona tiene una sola prolongación nerviosa que posteriormente se ramifica en 2, pero sigue siendo una sola, ¿ya? A esta de acá se le llama la neurona pseudo-unipolar, ¿ya? Si la neurona tiene 2 prolongaciones, este es el soma neuronal, el cuerpo, el citoplasma,
y acá tiene una prolongación y acá tiene otra. Esa es una neurona bipolar, tiene dos axones, dos prolongaciones. ¿Ya? Así es la célula olfatoria. Esa es su característica. Son neuronas bipolares. ¿Ya? Bien. Además de eso, se encuentra en todo el espesor del epitelio respiratorio, un dato que tienen que anotarlo. Entonces ahí sacamos esto y ponemos la mucosa olfatoria. Bien. Son neuronas bipolares, como les dije, se contactan con el sistema nervioso central, ¿ya? Ocupan todo el espesor del epitelio. Ahora, les voy a mostrar esta imagen para que ustedes la entiendan. Miren. Si ustedes recuerdan, tenemos el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio está descansando sobre la lámina cribosa del hueso etmoides. ¿Se entiende, no? Este es el hueso etmoides, el bulbo olfatorio. Y aquí debajo yo voy a tener primero el epitelio de revestimiento, ¿ya? Que es un epitelio pseudoestratificado. Vamos a encontrar nosotros núcleos dispuestos en varios niveles. ¿Se acuerdan? Esa es la característica del epitelio. Ahí tenemos, por ejemplo, la célula esta, la célula olfatoria, que es una neurona bipolar, y la otra célula cilíndrica. Ahí está el epitelio. Acá podemos llamar otra célula olfatoria. Una célula basal, otra célula de acá y por último terminamos con otra olfatoria. Bueno, no importa. Ese es el epitelio de revestimiento y debajo de todo epitelio, no se olviden, tenemos la lámina propia o el tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo subyacente, ¿se acuerdan? Que les dije que este tejido conectivo tenía tres cosas: la glándula de Bowman, y les dije que tenía fibras nerviosas que pueden ser tanto mielínicas como amielínicas. Esos tres componentes no se olviden. Todo esto forma la mucosa olfatoria. La mucosa olfatoria, todo esto, que es esta misma imagen de acá. ¿Ya? Acá debajo tienen el epitelio de revestimiento, que es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, núcleos desiguales en distintos niveles. ¿Ya? Esta es la lámina propia que tiene, miren, muchas fibras nerviosas, y esta es la glándula. Esta es la glándula de Bowman. ¿Ya? Acá tengo la lámina cribosa del etmoide. Esto es tejido óseo. ¿Ya? Estos son sus poros de la lámina cribosa y arriba el bulbo olfatorio. Eso es todo de esta imagen. Ahora, ¿cuáles son las características de las células olfatorias? No se olviden, son neuronas bipolares. Tienen dos axones, ¿ya? Y un citoplasma central, o susoma neuronal. Además, estas células, fíjense, están en todo el espesor del epitelio. ¿Ya? Bien. Vamos ahora con las células de soporte. Las células de soporte, chicos, ¿ya? Estas células de soporte son células cilíndricas, ¿ya? Estas de acá, miren, todas estas las que restan, la gran mayoría, son células cilíndricas, ¿ya? Que su principal función es dar soporte a las células olfatorias, ¿ya? Soporte, por eso se llaman células de soporte. Dice que son semejantes a las células gliales. Si ustedes recuerdan, en el sistema nervioso central teníamos células gliales y neuronas, son las dos principales células. Las células gliales son células de sostén o de soporte, ¿no ves? Bien. Células cilíndricas y que brindan soporte a las células olfatorias. Esas son sus características. Y esto es lo que ustedes nunca se tienen que olvidar. Las células de soporte van a sintetizar una proteína que se llama proteína fijadora de sustancia odorífera. ¿Ya? No se olviden, las células de soporte sintetizan la proteína fijadora de sustancia odorífera, ¿ya? Eso no se tiene que olvidar, es muy importante eso. Bien.
Las células basales, chicos, actúan como células madre. Ahorita la vamos a ver. Primero, les decía, allá arriba teníamos el bulbo olfatorio. Acá abajo tenemos la lámina cribosa del etmoides. Y acá le remarco el epitelio de revestimiento, que es todo lo que está ahí debajo. Habíamos dicho que teníamos las células olfatorias, que son esas, ¿no? Que son neuronas bipolares. Y también tenemos células de soporte, que son esas otras cilíndricas que están entre medio y brindan soporte. Bien. Las células basales, chicos, ¿ya? Son células madre. En realidad son células pequeñas, esta que está de color acá, celeste. Son células pequeñas que en realidad vendrían a ser células madre del epitelio olfatorio. No se olviden, ¿qué es una célula madre? Una célula con alta capacidad para dividirse y diferenciarse. Por lo tanto, ¿cuál es la principal función de la célula basal? Es la renovación celular. ¿Qué significa renovación celular? Que la célula madre, la célula basal, se divide, ¿ya? Y va a renovar a las demás células. Bueno, esa es su principal función. Y bueno, las células del cepillo la habíamos estudiado la anterior vez. Son células cilíndricas que tienen microvellosidades. Lo principal que hay que acordarnos es que actúan como receptores sensitivos. ¿Ya? Bien. Ahora, esto quiero que ustedes sepan. Vamos a hablar de la mucosa. Seguimos con la mucosa olfatoria. En este caso estamos viendo el epitelio. Este es el epitelio de la mucosa olfatoria. ¿Ya? Bien. Vamos a ver la célula olfatoria. O sea, estas, las famosas neuronas bipolares. Vamos a ver cuáles son sus características de esas células. ¿Ya? Número 1. Estas células, les había dicho que son neuronas bipolares. ¿Qué quiere decir? Les vuelvo a decir. Las neuronas bipolares tienen un soma neuronal o un cuerpo, ¿ya? A través del cual se desprenden dos axones. Por eso se llaman bipolares. Dos axones. ¿Ya? Esa es la neurona bipolar. Con negro le remarco el cuerpo neuronal y con rojo, miren, le remarco uno de los axones. Y acá tienen otro axón. Son dos. ¿Ya? Bien. Esto de acá, chicos, esto es la superficie epitelial. Aquí abajo debería estar la lámina, la lámina basal. La lámina basal donde se sienta el epitelio y después la lámina propia, ¿no? Que es el tejido conectivo laxo. Aquí debajo de la lámina propia, el tejido conectivo laxo, y aquí arriba la superficie del epitelio. No se olviden eso. Bien. Entonces, existen, en esta neurona bipolar tiene dos axones. Este axón que se dirige hacia la superficie epitelial, y que se lo remarco de color rojo, es el axón grueso. El más grueso, el de mayor diámetro. ¿Ya? Ese axón tiene sus peculiaridades que lo vamos a ver enseguida. Miren, dice, entonces las neuronas bipolares tienen dos axones. Posee un axón grueso que se dirige a la superficie epitelial. Se dirige a la superficie epitelial. Y luego posee un axón más delgado que va a formar el nervio olfatorio. ¿Ya? Bien. Este es el nervio olfatorio, inclusive se los estoy remarcando acá. Miren, estas son las neuronas bipolares. Este es el axón delgado. Miren cómo el axón delgado de las neuronas bipolares se reúne y se agrupan para formar el nervio olfatorio. ¿Ya? Los axones delgados de las neuronas bipolares forman el nervio olfatorio. ¿Ya? ¿Qué es el nervio olfatorio? Es una agrupación de varios axones de las neuronas bipolares. Se juntan y se agrupan. Y obviamente esto va a pasar por ¿dónde? Por la lámina cribosa del etmoides. Y luego va a contactarse con el bulbo olfatorio. ¿Ya? Esa es la secuencia. No se olviden. Así se forma el nervio olfatorio, chicos. Bien, entonces, vamos acá, chicos. Ahora quiero que nosotros veamos esto. El axón grueso. Vamos a ver cuáles son sus características. ¿Ya?
El axón grueso, chicos, acá se los coloco una imagen igual más grande, lo mismo. Miren, el axón grueso siempre en su extremo termina en una dilatación que se llama ya la vesícula olfatoria, ¿ok? Siempre termina en una dilatación, ¿ok? El axón grueso se dilata en su extremo, se llama la vesícula olfatoria. Y a partir de esta vesícula olfatoria se van a desprender cilios, ¿ok? Cilios. Entonces, axón grueso, vesícula olfatoria y cilio. Axón grueso, vesícula olfatoria y cilio. Lo mismo. ¿Ya? Eso es importante. Entonces las vesículas olfatorias, no se olviden esta dilatación del axón grueso en su extremo, y a partir de ahí se proyectan cilios, lo que les dije, y lo que ustedes tienen que acordarse siempre, estos cilios, ¿qué contienen estos cilios? Estos cilios contienen receptores sensitivos, que se llaman receptores olfatorios, ¿ya? Imagínense que aquí nosotros tenemos proteínas que se llaman receptores sensitivos, ¿ok? Tenemos proteínas que son los receptores sensitivos. Ahí. ¿Ya? Bien. Eso es lo que contiene. Ahora les voy a explicar algo rápido. La célula, esta de acá, chicos, miren, se llama la célula de soporte o célula de sostén, ¿no? ¿Se acuerdan qué sintetizaba ella? Proteína fijadora de sustancia odorífera. Bueno, imagínense que esas pelotas rojas son las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas, sintetizadas por estas células de acá. ¿Qué es lo que pasa? Esas sustancias odoríferas, ellas ingresan a la fosa nasal cuando nosotros respiramos, ¿ya? Cuando nosotros respiramos un compuesto químico, ¿ya? Esas sustancias odoríferas ingresan, ¿ya? Imagínense que las sustancias odoríferas son estos triángulos acá. Entonces, su función de las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas, su mismo nombre lo dice, su función es fijar a estas sustancias odoríferas. Ahí las fija. ¿Se dan cuenta? Ahí se une. Y una vez se une, este complejo de acá, que se llama la proteína fijadora de sustancias odoríferas unida con la misma sustancia odorífera, estos dos agarran y se van a dirigir al receptor que se encontraba en los cilios de la célula olfatoria. Ese receptor es el que les escribí acá, se llama el receptor olfatorio. Entonces, esto se une, y cuando se une, eso ahí genera la formación de un estímulo nervioso, y ese estímulo nervioso es captado por esto y se transmite por toda la célula olfatoria, luego por su axón, y luego se transmite por toda la vía olfatoria. ¿Ya? Esa es la secuencia. Primero entra la sustancia odorífera cuando respiramos, luego se une con la proteína fijadora de sustancia odorífera, y luego eso activa a ese receptor olfatorio. ¿Dónde se encuentra el receptor olfatorio? En los cilios de la célula olfatoria. Y una vez cuando se activa este receptor, se genera un impulso nervioso. Y ese impulso nervioso se transmite por toda la vía olfatoria hasta el sistema nervioso central. Y ahí es cuando nosotros percibimos un olor. Así es más o menos. Esa es la secuencia que tiene que ocurrir. ¿Ya? Bien. Ahí tienen las células olfatorias. Ya saben cuáles son. Esas neuronas bipolares. Ese es el soma o el cuerpo de la neurona. Y ese es su axón grueso que se dirige a la superficie epitelial. Y abajo está obviamente el axón delgado, ¿no? No se olviden el nervio olfatorio. ¿Cómo se forma el nervio olfatorio? Con el axón
delgado de las células olfatorias. Ellas se reúnen, se agrupan y están formando el nervio olfatorio. Ahora vamos a ver las células de soporte. ¿Ya? Las células de soporte. Bueno, las células de soporte no hay mucho que decir. Son células cilíndricas, son las más abundantes. Eso tienen que resaltarlo. Las células de soporte son las más abundantes. ¿Ya? Bien. Y esto, resáltenlo chicos con su resaltador o de rojo, siempre tienen núcleos en región apical. ¿Ya? Gracias a esto, ustedes van a poder distinguir a estas células al microscopio óptico. Si no, no lo van a poder hacer nunca. Fíjense, miren. Miren chicos, las células, estas de acá, que son las células de soporte, estas, ¿dónde se encuentran sus núcleos? Si yo agarro una célula y la divido en 3 tercios, el tercio apical, el tercio medio y el tercio basal, ¿ya? Los núcleos siempre se encuentran en el tercio apical o en la región apical, siempre, de la célula de soporte. Ese es un detallazo para distinguirlos al microscopio óptico. Dice que tienen microvellosidades, chicos. Hay algo, se logra ver, como unos pelos. Se logra ver algo, sus microvellosidades. Tiene abundantes microvellosidades la célula esa. ¿Y cuáles son los orgánulos que tienen, chicos? Estos 3. Sobre todo tienen orgánulos que están involucrados en la síntesis de proteínas. Mitocondria, retículo endoplasmático rugoso, Golgi, inclusive ribosoma. ¿Por qué? Porque estas células sintetizan proteínas, ¿no? La proteína fijadora de sustancias orgánicas. Todos esos son sus organismos pequeños. ¿Ya? Bien. Esa es su función. Se la vuelvo a remarcar para que no se olvide nunca. Esta es una de sus funciones, ¿no? Producir esta proteína. La otra es brindar sostén a las células olfatorias. ¿Ya? Bien. Y las células basales, chicos, las células basales, fíjense, son células pequeñas, redondeadas, pero en realidad, acá dice sus núcleos de división basal para diferenciar el microscopio óptico. Lo más importante, son verdaderas células madre, ¿no? Las células basales son células madre, alta capacidad para replicar y diferenciarse, y van a renovar todo el epitelio. Constantemente lo renuevan, reemplazan, quiere decir, a las demás células. No se olviden, son células pequeñas, redondeadas, son estas de acá, de color lila. Son células pequeñas, redondeadas, y sus núcleos siempre están en la región basal, no se olviden. Siempre en la región basal sus núcleos. ¿Ya? Son células madre. ¿Ok? Bien. Ahí tienen las células de soporte, ya les dije, son esas de ahí. Sus núcleos siempre en la región apical. ¿Ya? Bien, y para terminar vemos esta imagen de la mucosa olfatoria. Este es un dibujo, pero te ayuda a entender la histología. Miren chicos, acá arriba yo tengo el epitelio de la mucosa respiratoria, pero olfatoria. Y acá abajo tengo la lámina propia o tejido conectivo laxo que está debajo. ¿Qué contiene la lámina propia? ¿Se acuerdan? Contiene a la glándula de Bowman, contiene fibra nerviosa, mielínica y amilénica. Estas son las glándulas de Bowman, todos ellos. Estas son las glándulas de Bowman. ¿Ya? Bien. Para que ustedes recuerden, ¿qué es una glándula? Una glándula, en este caso una glándula exócrina multicelular, es aquella que se forma por la invaginación del epitelio, o del tejido epitelial. Así se imagina. ¿Ven? Bien, ahora
Las glándulas exócrinas multicelulares tienen dos partes. Tienen un conducto excretor, para que recuerden, a través del cual liberan el producto de secreción. Y tienen un adenómero. O sea, la porción más inferior o más basal de la glándula. Este adenómero es donde se sintetiza el producto de secreción. Ahí es donde se produce. ¿Ya? Les dije, ¿se acuerdan? Este adenómero puede ser de varios tipos, ¿se acuerdan? Tenemos un adenómero acinoso, cuando tiene una forma de una uva, ovalado. Un adenómero esferoidal, si es más circular, más redondo. Y un adenómero tubular, si es alargado, ¿se acuerdan? Tubular, ovoideo o acinar y esferoidal. ¿Ya? El adenómero de la glándula de Bowman es de tipo túbulo acinoso, ¿ya? Los dos túbulos acinosos. Encontramos tanto de este como de estos dos. ¿Okay? Esa es la forma de su adenómero. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es una glándula túbulo acinosa, si ustedes quieren? Una glándula túbulo acinosa. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que cuando nosotros vemos una imagen al microscopio óptico, siempre se realizan cortes, ¿ya? Se realizan cortes pequeños, ¿ya? Microcortes, si ustedes quieren. Y esos microcortes luego se los tiñe, se los colorea y se los da al microscopio óptico. Y lo que pasa es que a veces, cuando realizamos el corte, imagínense que hacemos un corte a este nivel, un corte justo a ese nivel, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Hacemos, digamos, un corte transversal y lo único que vamos a ver va a ser esto, el adenómero. Esto es lo que estamos viendo acá, el adenómero. Acá hay otro, y acá hay otro. Miren acá, el conducto excretor, lastimosamente acá realizaron un corte y el adenómero está separado, pareciera separado de su conducto excretor. Pero en realidad sí estaba unido ahí, a su conducto excretor, solo que por el corte, ¿ya? Es que se ve así. Pero todos estos son puros adenómeros de glándula de Bowman. Siempre los adenómeros se ven así, chicos. Así, tienen una luz amplia y las células epiteliales ahí. Los rodean, las células epiteliales. Esa es la glándula de Bowman. Esa glándula de Bowman, chicos, les dije que es túbulo acinar y su tipo de secreción, chicos, es mucosa y serosa. Es decir, que secreta moco como también secreta proteínas igual. ¿Ya? Puede secretar ese moco que se prende ahí arriba. Esas son las glándulas. Bien. Todo esto, lo demás, es tejido conectivo laxo. Todo lo demás es esto. Donde veo algunos núcleos de fibroblastos alargados así. Acá veo un capilar sanguíneo y puros adenómeros de glándulas de Bowman. No se logra ver acá un filete nervioso para poder enseñarlo, pero bueno, por lo menos tenemos la glándula de Bowman y el epitelio. ¿Qué es lo que resalta del epitelio, chicos? Miren, fíjense, miren los núcleos. Hay una capa de núcleos que siempre está en la región apical, ¿ven? Bien arriba. Esos son los núcleos de la célula de soporte o de sostén, ¿ya? Estos núcleos de acá, que fíjense que están en distintos niveles, así uno medial, basal, en distintos niveles. La mayoría son de las neuronas bipolares, ¿ya? Y los núcleos que están más abajito, bien en la región basal, son de las células basales, ¿ya? Eso es lo que quiero que no se olvide. Y ahí tenemos la imagen. Esa es la imagen, chicos. Acá les remarco con una línea segmentada. Este es el tejido conectivo laxo subyacente o lámina propia. Acá no se logra ver ningún adenómero, ¿ya? Pudiera ser capaz, queriendo uno ser esto, pero no se logra ver lo de la glándula de Bowman. Y acá tenemos el epitelio, el famoso epitelio de la mucosa olfatoria. No se olviden, los núcleos que están dispuestos allá en la región más apical, ¿ven? Los más superiores, corresponden a las células de soporte.
Y los núcleos que están desorganizados corresponderían con la célula olfatoria. Acá hay que cambiarlo. ¿Ya? Los más apicales siempre son de la célula de soporte. Y estos que están más desorganizados de la zona olfatoria. ¿Ya? Bien. Después casi no se logra evidenciar más al microscopio óptico. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a pasar a la tráquea, chicos. ¿Ya? Vamos a descansar unos 5 minutos. 5 minutos. Vamos a continuar viendo la tráquea. Aquí a la izquierda, chicos, tenemos la laringe, cartílago tiroides, cricoides y la tráquea. La tráquea, no se olviden, se bifurca en los dos bronquios principales, derecho y izquierdo, para ambos pulmones. ¿Ya? Esos bronquios principales luego se dirigen a cada lóbulo, los bronquios lobulares y por último los bronquios segmentarios para cada segmento pulmonar. Lo primero que ustedes tienen que recordar es lo siguiente. La tráquea va a poseer un esqueleto de cartílago y alilo. ¿Ya? Ese esqueleto va a estar formado por anillos de cartílago que tienen forma de C. ¿Ya? Es decir, que no dan la circunferencia completa. Tienen una porción posterior que no está completa. ¿Ya? Así son los anillos de la tráquea. ¿Ya? Los anillos de los bronquios principales, chicos, también son así. Tienen anillos en forma de C. ¿Ya? A partir de los bronquios lobulares, pero sobre todo a partir de los bronquios segmentarios, empieza a haber ya no anillos de cartílago, sino placas de cartílago y alilo. Es distinto eso. ¿Ya? Para que no se... Eso es muy importante que lo recuerden. ¿Okay? Bien. Ahora vamos a ver las capas de la tráquea, a ver cómo está conformada. La tráquea, chicos, se lo define, hemos visto como un conducto flexible, cartilaginoso, de 2.5 centímetros de diámetro, 12 centímetros de longitud. Su principal función es conducir el aire. ¿Desde dónde? Desde la laringe hacia los bronquios. Este conducto intermedio acá. De la laringe hacia los bronquios. Conduce el aire. Esta tráquea está formada por 4 capas, chicos. 4 capas que de adentro hacia afuera son la más interna, es la mucosa. La que le sigue es la submucosa. Luego viene la capa cartilaginosa o de cartílago y alilo. Y por último la adventicia. ¿Ya? Estas son las 4 capas que existen en la tráquea. Excepto en la pared posterior de la tráquea. En la pared posterior de la tráquea no existe capa cartilaginosa. Reemplazando a esa hay una capa músculo elástica. O sea que tiene músculo liso y fibras elásticas. ¿Ya? Esto acá, no se olviden. En la pared posterior de la tráquea, ¿ya? Va a tener las mismas capas, ¿no? Mucosa, submucosa, pero en vez de la capa cartilaginosa va a tener una capa músculo elástica. ¿Ya? Y luego tiene su adventicia. ¿Okay? Eso es importante que lo noten igual. Bien. La mucosa, chicos, ¿ya? Tiene 2 componentes la mucosa. ¿Ok? La mucosa tiene un epitelio, está formada por un epitelio de revestimiento, el cual es también epitelio pseudoestratificado simple, pero pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿No? Ese es el epitelio por excelencia de la vía respiratoria, ¿no? Ese de ahí, no se olviden. Y el otro componente de la mucosa de la tráquea es la lámina propia, o es el tejido conectivo laxo subyacente. ¿Ya? Es el segundo componente. ¿Ok? Bien.
La submucosa, chicos, está formada por tejido conectivo laxo. ¿Ya? Laxo. A diferencia de cualquier otro órgano, que normalmente la submucosa está formada por tejido conectivo denso y regular, de la tráquea es un tejido conectivo laxo. ¿Ya? Y yo les voy a decir algunos tips para que diferencien la mucosa de la submucosa. Al microscopio óptico es difícil diferenciar una capa de otra. ¿Ya? Ahí les voy a decir unos criterios que no se van a olvidar. ¿Ya? La submucosa va a contener ¿ya? a las glándulas traqueales. ¿Qué más? La submucosa contiene vasos sanguíneos de mediano calibre. También. ¿Ya? De mediano calibre, o sea, grandes, digamos. ¿Ya? Esos dos datos, chicos, son importantes para que ustedes puedan identificar la submucosa. Ya, no se olviden. Vamos a ver, a repasar entre un rato. La capa cartilaginosa está formada solamente por cartílago y hialino. Cartílago y hialino, o sea, tejido cartilaginoso. ¿Ya? Y lo que les decía acá, ¿no? Esta capa cartilaginosa es reemplazada por una capa músculo-elástica posterior, ¿no? Cuando no hay cartílago, no existe la capa cartilaginosa ahí, capa músculo-elástica. Y la adventicia también formada por tejido conectivo. Bien. Ahí está. Fíjense, todo esto es la tráquea, un corte transversal. Esta es la luz de la tráquea. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar con mi puntero. Fíjense acá. Esto que está de color lila, más lila, es la capa de cartílago. ¿Eh? La capa de cartílago, fíjense, da casi toda la vuelta a la tráquea, excepto en su pared posterior. No hay capa de cartílago. ¿Ya? Bien. Esta es la capa de cartílago. Acá afuera está la adventicia. Y acá debería estar entremezclado la mucosa con la submucosa. Ambas. Mucosa, submucosa, capa cartilaginosa y adventicia. Esas son las 4 capas que debemos evidenciar. Les voy dando otro detallito, miren. Hablemos un poquito acá de la parte posterior, de esta parte posterior de acá. Es interesante. Si ustedes quieren, coloquen pared posterior de la tráquea, no hay problema. La pared posterior de la tráquea, no se olviden. ¿Qué capas contiene? Contiene una mucosa, submucosa, musculoelástica y adventicia. Mucosa, submucosa, musculoelástica y adventicia. La musculoelástica formada por músculo liso, ¿ven? Y algunas fibras elásticas y la adventicia. ¿Ya? Pero otro dato importante de la pared posterior de la tráquea es que es el sitio donde abundan las glándulas traqueales. Si alguna vez le preguntan dónde hay más cantidad de glándulas traqueales, que son estas, miren, estos espacios blancos, son invaginaciones del tejido epitelial. ¿No? El tejido epitelial viene del epitelio y se invagina. Esas glándulas abundan acá, en la pared posterior. Ese es otro detalle importante, ¿ya? Que no se tienen que olvidar. Bien. Entonces, la mucosa traqueal, chicos, está formada por dos cosas: un epitelio de revestimiento y también, ¿se acuerdan? Por un tejido conectivo laxo, que es la lámina propia, ¿no? Ahí está. Entonces dice acá la tráquea, la mucosa traqueal, la capa interna que reviste por dentro de la tráquea, contiene mucosa respiratoria. ¿Y cómo está formada la mucosa? Por un epitelio pseudostratificado cilíndrico ciliado y un tejido conectivo laxo, o lámina propia. Son los dos componentes. El epitelio, chicos, las células epiteliales de la tráquea, ¿cuáles son? Son las mismas células que vimos en la fosa nasal, o sea, de la porción respiratoria. ¿Se acuerdan? Teníamos las células ciliadas, las células caliciformes, las células basales, células de gránulos pequeños, células de cepillo. Son las mismas, ¿Ya? Eso es lo bueno.
Las mismas células también encontramos en la tráquea. Células ciliadas, ¿se acuerdan sus características? Son células cilíndricas que poseen cilios. Normalmente se dice que posee entre 200 a 250 cilios. ¿Ya? ¿Qué son los cilios? Estas prolongaciones de acá, ¿no? Estos cabellos de acá. Los cilios son prolongaciones citoplasmáticas de las células ciliadas. Una prolongación. Y son prolongaciones móviles. ¿Cuál es su principal función? Acá entre paréntesis se lo coloco, el barrido mucociliar. ¿Qué quiere decir el barrido mucociliar? Acá tengo una película o una capa de moco. La capa de moco agarra y es como un adhesivo. La capa de moco agarra y filtra el aire, ¿no? Porque hace que las partículas se prendan a la capa de moco. Y estos cilios de acá, como son móviles, hacen un movimiento así de barrido y lo van moviendo, mueven las partículas sobre la superficie epitelial. Esa es la función de estos cilios, mueven las partículas sobre la superficie epitelial. Ese es el barrido mucociliar, ¿ya? Y lo van moviendo, pues chicos, de la tráquea, lo mueven hasta la orofaringe y luego se le dilute eso. Es el barrido mucociliar. Bien. Estas las células ciliadas, son esas células cilíndricas. Las células caliciformes, que en su libro, chicos, en su libro de la 8ª edición de histología de Ross, el último, no les llaman células caliciformes, las encuentran como células mucosas, ¿ya? Pero también ese nombre de células caliciformes es aceptado, cualquiera de los dos no hay problema, ¿ya? Las células caliciformes son células que tienen forma de cáliz, son estas de color azul, ¿se acuerdan? Tienen una porción basal delgada y una porción apical ensanchada, ¿no? Esa es la forma de cáliz. Y además lo más importante es que tienen glándulas de mucina, secretan moco y tienen glándulas de mucina. Todas esas vesículas blancas que ven son glándulas de mucina que contienen moco y lo secretan. Esa es su función, producir el moco. Las células en cepillo. Les dije, las células en cepillo son células cilíndricas con microvellosidad y actúan como receptor sensitivo. ¿Qué era un receptor sensitivo, Mauricio? Un receptor sensitivo es una célula epitelial con su terminación nerviosa asociada. Esta es la célula en cepillo. La célula en cepillo forma como una especie de receptor sensitivo. La célula epitelial es su terminación nerviosa que está asociada. ¿Ya? Esas células en cepillo, chicos, están involucradas en los reflejos del estornudo, de la tos y demás. Cuando se irritan esas células, ahí viene el reflejo de la tos, del estornudo y demás. ¿Ya? Las células en cepillo están involucradas por eso. Células de gránulos pequeños son células. Estas células con gránulos pequeños son células que tienen capacidad endocrina. Secretan hormonas. ¿Ya? Secretan hormonas. Son células pequeñas. ¿Qué hormonas secretan, chicos? Anótenla porque se lo van a preguntar. Secretan catecolaminas, ¿ya? Catecolaminas. Las catecolaminas más importantes, entre paréntesis coloquen noradrenalina y adrenalina. Esas son las catecolaminas más importantes. Eso es lo que producen. También producen serotonina. Serotonina, chicos, también producen. Y también producen calcitonina, ya calcitonina, una hormona involucrada con el metabolismo del calcio, ¿ya? Y producen un péptido que se llama péptido estimulante de la gastrina, ¿ya? Péptido estimulante de la gastrina, que su otro nombre es bombecina o péptido estimulante de la gastrina, ¿ya? Entonces, ¿qué produce? Produce catecolamina, produce serotonina, produce calcitonina y ese péptido estimulante de la gastrina, ¿ya? Entonces, chicos, eso, anótenlo porque se nos van a preguntar qué hormonas producen estas células, ¿ya? Y esas células, chicos, las células de gránulos pequeños, ¿ya? Que su principal función es endocrina, secretar hormonas,
¿Ya? Las hormonas que producen lo hacen en bajas cantidades, o sea, en bajísimas concentraciones, bien bajas, que no tienen casi efecto en mi cuerpo, ¿ya? Pero están ahí presentes. Yo les dije la otra vez, en la anterior clase, esas células de gránulos pequeños se vuelven importantes cuando hay neoplasia o tumores de la vía respiratoria. Qué sé yo, un adenocarcinoma bronquial o un carcinoma de pulmón, qué sé yo, cuando hay cánceres, estas células empiezan a proliferar, las de gránulos pequeños, en abundancia. O sea, proliferan, y al haber tanta cantidad de células de gránulos pequeños, ¿ya? Su función aumenta, pues, ¿no? Empiezan a producir estas hormonas en exceso, y eso produce sintomatología en las personas, ¿ya? Se llama cuadro clínico paraneoplásico, así le llaman desde el punto de vista clínico, le llaman cuadro clínico paraneoplásico. El cuadro clínico normal del carcinoma de pulmón, por ejemplo, es tener tos con expectoración con sangre, ¿ya? Tener eso, por ejemplo, tener pérdida de peso, tener linfoadenopatías ahí con sus ganglios axilares, mediastínicos bien grandes, pérdida de peso, astenia dinámica, que es debilidad, pérdida del apetito, demás. Eso sería como un cuadro clínico del carcinoma, del cáncer. Pero hay un cuadro clínico paraneoplásico que está paralelamente al cuadro clínico del cáncer, que no tiene nada que ver con una clínica normal del cáncer. Por ejemplo, empieza a tener taquicardia, hipotensión, empieza a tener fragilidad en sus huesos y empieza a tener fracturas o osteoporosis y cosas así, que no tiene nada que ver con el cáncer. Ese es el cuadro clínico paraneoplásico, debido a esas células de gránulos pequeños, o sus hormonas que liberan. ¿No es? Porque la adrenalina va a aumentar la presión, va a aumentar la frecuencia cardíaca y demás. ¿Ya? Por eso son relevantes esas células de gránulos pequeños en ese aspecto, desde un punto de vista clínico. Y las células basales, chicos, bueno, son células madres, como habíamos dicho siempre. Son células pequeñas, que son células madres, que se caen en la renovación celular. Acá tenemos nosotros una imagen de la derecha, para terminar, bastante bonita, para que ustedes más o menos se vayan familiarizando con las capas de la tráquea, ¿ya? Acá, chicos, miren, les delimito con línea roja la mucosa de la tráquea. Con otra línea roja, la submucosa. Bueno, la línea negra ya está delimitando la capa cartilaginosa, submucosa, y todo esto es la mucosa. ¿Ya? La adventicia un poquito se ve. Bien. ¿Cómo está formada la mucosa? ¿Se recuerda? La mucosa está formada por dos componentes: epitelio de revestimiento y tejido conectivo laxo subyacente. Acá está el epitelio de revestimiento, miren, por eso esta otra línea negrita de acá. Todo esto es el epitelio de revestimiento, que es un epitelio sin seno certificado, sin depositado. Y aquí debajito la lámina propia, todo esto, tejido conectivo laxo, que tiene muchas células inmunitarias. ¿Y qué es esto acá, chicos, que les remarco grande? Eso les remarco, esa línea bien rosada y gruesa, porque es importante, es un hallazgo histológico importante, es la membrana basal del epitelio. ¿No? Porque todo tejido epitelial se asienta en una membrana basal. Normalmente la membrana basal no se ve al microscopio óptico, no se ve normalmente, pero en la tráquea se puede notar. Se puede notar porque aquí, aparte de la membrana basal, hay una gran cantidad de fibras elásticas, muchas fibras elásticas, y eso es lo que hace que se note bastante bien. Ese es un detallazo importante que no hay que olvidarse. La membrana basal o lámina basal del epitelio de revestimiento es notoria al microscopio óptico. ¿Ya? Bien. Mauricio, ¿cómo yo sé que esta es la submucosa? Porque no hay un límite claro. Porque yo les dije que la submucosa contiene glándulas, las glándulas traqueales,
y puede tener vasos de gran calibre. Sobre todo veo las glándulas, ¿ves? Hay una mezcla de glándulas mucosas y serosas. Las mucosas siempre son más blanquitas que las glándulas serosas, las glándulas traqueales. Esta es la capa cartilaginosa formada por su cartílago hialino, que representa esto, ¿no es que esto acá esos cartílagos, no en forma de serie de la tráquea? Su capa cartilaginosa, y miren por fuera tengo su pericondrio, ¿no? Cuando el cartílago hialino tiene pericondrio. Pericondrio, cartílago hialino. Esas son las capas de la tráquea. ¿Ya? Bien. Y acá lo que les decía, miren, la membrana basal es bien notoria en microscopio óptico. Tiene un espesor de 25 a 40 micras. Y acá cuando le dejo el concepto de membrana basal, ¿no? Una estructura celular de carácter proteico donde se sienta el epitelio. La lámina propia, tejido conectivo laxo, muchas células, sobre todo linfocitos, muy vascularizado. Y la submucosa, también formada por tejido conectivo laxo, le dije difícil de diferenciar con la lámina propia, pero posee esas glándulas traqueales, ¿no? Glándulas mucosas traqueales. Dice acá son túmulos acinales. Bien. Y bueno, con esta imagen ya vamos a acabar ya. Si quiere puede ir a avisarle al doctor. Ya vamos a acabar, ya falta lo último. Entonces acá tenemos una imagen, chicos, de la tráquea, ¿ya? Una imagen grande. Acá en la parte central, esta es la luz de la tráquea y todo esto es la pared de la tráquea, lo que está por fuera. ¿Ya? Acá no se logra ver bien, pero lo voy a acercar para que se vea bien. Miren, compare, cartílago hialino bien lila, oscuro, y veo la parte posterior, no hay cartílago hialino, es más una capa muscular. ¿Ven? Acá se ve el cartílago, ¿lo ven? Es este cartílago, eso es lila, y allá no hay. Hay una parte posterior donde no hay, solo formada por músculo liso. Bien. Entonces acercamos una imagen, ahí está, las capas de la tráquea, ¿ya? Vamos a ir señalando. Ahí el color negro le remarco el epitelio de revestimiento. Que no se olviden que el epitelio es simple, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Y acá debajo, miren, les delimito la lámina propia de la submucosa. ¿Ven? Ahora, ¿por qué yo digo que esta vendría a ser la submucosa? Yo les dije, la submucosa de la lámina propia es difícil de diferenciar. ¿Ya? Lo que yo puedo utilizar para ayudarme es que la submucosa va a poseer, les dije, las glándulas mucosas traqueales, pero también vasos sanguíneos de mediano calibre, les dije. Esas dos cosas yo puedo utilizar para diferenciar la lámina propia de la otra. Miren, estos vasos sanguíneos, chicos, son vénulas. En realidad son venas, pudiéramos decir venas pequeñas a medianas, digamos. Estas de acá. ¿Ya? No está la letra B. Estas de acá son vasos sanguíneos grandes de la submucosa. En cambio, miren, acá les voy a mostrar, miren, hay otro vasito sanguíneo más pequeño. Este ya pertenece a la lámina propia, mucho más chiquito en comparación con este. Siempre los vasos sanguíneos pequeños y de mediano calibre suelen estar en la submucosa. Ese es un reparo histológico que me ayuda a diferenciar la submucosa. Acá no se logran ver glándulas traqueales, no se logran ver en este preparado acá. Sí se logra ver la capa de cartílago, ¿no ves? Hialino, rosadito por fuera su pericondrio, y son puros condrocitos organizados en grupos isógenos, ¿no es todo? Y tienen su matriz todavía, su matriz territorial, interterritorial, ¿no ves? Esta es la lámina propia, la submucosa con sus venas pequeñas, medio medianas, y ahí tenemos la capa de cartílago. Por último, agrandan el epitelio, lo hacen grande, y ahí está. Es la misma imagen, solo que agrandada.
Tengo epitelios pseudoestratificados cilíndricos ciliados, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque miren, tengo núcleos dispuestos en varios niveles. Me hace simular que este es estratificado, que hay células que están debajo, otras encima, pero en realidad es un epitelio simple porque todas están asentadas en la membrana basal. ¿Ya? Y fíjense que están los cilios, ¿ven? Los cilios. Es un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico ciliado. Inclusive se ven los cuerpos basales. El cuerpo basal es a partir donde se origina el cilio. ¿Ven esta línea? Hay una línea acá más rosadita. Apenas se logra ver una línea. Ese es el cuerpo basal a partir de donde se forma lo que vendría a formarse el cilio. Acá inclusive tenemos la lámina propia, tenemos algunos capilares. Este es un capilar sanguíneo, este es otro capilar sanguíneo, esta probablemente puede ser una vénula, ¿ya? Y tenemos dos células ya del tejido conectivo, lo que vendría a ser. A ver qué más tenemos. Chicos, vamos a esperar un ratingo. Ya parece que va a venir el director de carrera. Ok. Lo que sería el respiratorio en la parte 2. La parte 3 vamos a ver lo que sería los bronquios, los bronquiolos, sus diferencias histológicas y los alveolos.